aquí horrores nada más contestando preguntas de evaluación y la verdad es que quiero terminar el curso, ya nos faltaba muy poquito. Estábamos hablando de la agresión, ya dijimos que es un acto por el cual un Estado va a utilizar sus medios de defensa para defenderse de una agresión, que estuvimos viendo todas las que eran agresión de acuerdo con las Naciones Unidas, aunque es una disposición de soft law. Ahora, ¿qué pasa? Técnicamente lo que pasa en la guerra es que hoy tenemos un concepto que se llama guerra total, porque antes solamente existían ciertos teatros para la guerra. Por ejemplo, cuando era en la tierra, pues había la guerra terrestre, donde estaban las infanterías y las caballerías y todos estos movimientos armados de los ejércitos, que generalmente se buscaba que la guerra se desarrollara en planicies, en zonas planas, que no hubiera población, para que entonces la guerra tuviera, digamos que, un escenario un poco más sencillo. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues desgraciadamente la guerra se trasladó a las ciudades y tan se trasladó a las ciudades que todas las ciudades importantes de Europa, no entiéndase París, entiéndase, vamos, Londres y Berlín fueron, pero totalmente masacradas. Y entonces, aunque existía la guerra marítima, pues técnicamente hoy la guerra se produce en todos los teatros, terrestre, marítima y aérea. Y por lo tanto, cada una tiene sus regulaciones específicas. Sin embargo, ¿cómo inicia, cómo termina la guerra? Bueno, primero inicia con una declaración de guerra, que antes las declaraciones las expedía el jefe de Estado, informaba la razón por la cual te declarábamos la guerra y técnicamente te damos un ultimátum. Si no satisfaces estas demandas, empezamos la guerra tal día. Sin embargo, hoy con los medios masivos de comunicación, como los que estamos en donde estoy ahorita yo, pues es obvio que esto ya se sustituyó. Es decir, ya los países pues hacen sus ultimátums por televisión y vaya que si resultan igual o mejor que los de antaño, porque antaño, pues imagínense nada más que mandabas el escrito con el correo y decía el rey que le llegaba la declaratoria, ah, caray, el reino de aquí junto nos declaró la guerra. Ah, caray, por estas razones. Ah, caray, dice que van a empezar las hostilidades en 15 días. Ah, caray, lo mandó hace 15 días. Te asomabas y ya estaban los ejércitos ahí y ya ni te oportunidad de defenderte. Bueno, hoy generalmente las declaraciones de guerra se manejan con un ultimátum que es expedido por el principal jefe de Estado de alguno de los dos estados en guerra, y entonces eso ha sustituido mucho la formalidad que implicaba hacer el escrito de declaración de guerra. Hoy en México, por ejemplo, tenemos que el artículo 73 constitucional establece que si se va a hacer la declaratoria de guerra a algún país, el presidente de la República tiene la obligación de pedir decreto. Quiere decir, debe de haber un documento escrito. Pero pues son reminiscencias. Como México le ha hecho la guerra a tantos países últimamente, pues la verdad es que se ha quedado como letra muerta y no ha sido práctica con la realidad del mundo, ¿no? ¿Cómo se acaba la guerra? Bueno, hay varias formas, aunque muchas no son definitivas. Pero cuando decimos que hay hostilidades, pues en algunas de estas causas pueden terminar las hostilidades momentáneamente. La primera, por ejemplo, sería la tregua. La tregua es normalmente un acuerdo entre jefes militares en la cual cesan las hostilidades, principalmente para recoger muertos y heridos. Técnicamente esa es la idea. Aunque, pues yo ya les comentaba la vez pasada, la famosa tregua Day, la tregua de Dios, en la cual los dos ejércitos paraban el viernes en la tarde, se bañaban el sábado, se preparaban todo el sábado para recoger muertos y heridos y todo esto, y el domingo iban a misa. Y con la problemática de que pues nada más había un padre para todos los combatientes, entonces pues en el medio de la misa pues dándonos la paz y al día siguiente, el lunes, empezamos otra vez las hostilidades y otra vez nos empezábamos a matar. Situación terrible, pero así era. Técnicamente, esa es una. La otra es la capitulación.
En la capitulación, uno de los bandos en conflicto se rinde. Y obviamente, pues ahí sacas tu banderita blanca, ¿qué quiere decir? Me rindo, ya no quiero más hostilidades, entrego las armas, entrego los pertrechos y me tienes que respetar la vida, ya no voy a pelear, porque ya no puedo pelear. Entonces eso es la capitulación. También es momentáneo, porque solamente es para terminar las hostilidades en un determinado momento, porque ya no tienes con qué combatir. El armisticio, ahí sí ya estamos hablando de una situación predefinitiva. Cuando las partes se ponen de acuerdo con el armisticio, los generales o los jefes de Estado lo que van a cesar son las hostilidades para tratar de llegar a un acuerdo de paz. Digamos que ya es el epílogo de las negociaciones para llegar a la paz. Y cuando el armisticio se da, pues simplemente se paran las hostilidades, porque ya lo que prácticamente va a suceder es que se va a firmar el Tratado de Paz. El Tratado de Paz es digamos, el documento con el cual se acababan casi todas las guerras prácticamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la legitimidad de un tratado de paz, pues es muy discutible, porque siempre el vencido, pues va a firmar el tratado de paz con el pie en el cuello, y obviamente el vencedor, pues vas a decir, me firmas el tratado de paz porque te tengo sometido. Técnicamente se acabó con el tratado de Versalles, el manejo de los tratados de paz, porque Alemania, recuerden que terminó esa guerra prácticamente sometida y firmó, y nada más lo que decía era, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque ya no podía ni siquiera levantar un lápiz en contra de los países de la alianza. Y después tenemos ya una situación que se dio principalmente en la Segunda Guerra Mundial, es la rendición incondicional. ¿A qué se refiere la rendición incondicional? Cuando los jefes de Estado manifiestan que ya no ponen ninguna condición a rendirse. El caso es, por ejemplo, Alemania. Alemania, de pronto por el este venía el ejército rojo soviético y por el oeste venían las fuerzas comandadas por Reino Unido y Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Lo hicieron sándwich. Independientemente de lo que todos pensamos saber que pasó con Hitler, que se supone que se suicidó y después quemaron el búnker y después pues lo único que encontraron fueron cuerpos calcinados. No se puede saber qué pasó con Hitler, pero bueno, la técnica o la historia o lo que oficialmente pasó fue que se suicidó y se quemó y se calcinó el cuerpo, aunque nunca, hay que ser sincero, nunca se pudo recuperar o nunca se pudo saber si de veras Hitler había muerto. Pero la situación de Alemania era tan dramática que prácticamente se fue, imagínense nada más, los pobres alemanes se comieron de su zoológico. El zoológico de Berlín sirvió para hacer hamburguesas y sándwiches. Pues los pobrecitos comían sándwiches de hipopótamo porque de plano, de plano, de plano, no hubo oportunidad ya de tener alimento y fue una rendición incondicional muy fea. Ah, pero Japón, en mayo se rindió Alemania, pero Japón dijo, no, yo voy a seguir y voy a hacer mi lucha y va. Pues, ¿qué pasó en agosto? Apenas 3 meses después de que se rindió Alemania, le mandaron sus bombitas y ¿qué pasó? Completamente sometido a Japón, firmó también una rendición incondicional. Entonces, vamos desde la Segunda Guerra Mundial, el triunfador pues ya no firma tratados de paz, sino rendiciones incondicionales, porque esas son muchísimo más fáciles de entender, están los países más sometidos y técnicamente ya no tienen nada que pelear. Esa es la forma de terminar las guerras. Entonces vamos a la guerra terrestre. Decíamos que son los ejércitos. Los ejércitos se van a caracterizar por sus uniformes. O sea, sabes que contra quiénes vas a pelear porque la gente va uniformada. Y la población civil, la población de paisanos, como nosotros que somos civiles, somos paisanos para todos los efectos militares, pues se supone que nos deben de respetar nuestras posesiones, nuestra vida y nuestras condiciones. Lo único que sí no se puede respetar es que, por ejemplo, ellos están peleando la guerra. Si entran a tu casa, pues es por alimento. Si hacen otra cosa fuera de obtener alimento, por ejemplo, violan a las mujeres o matan a los hombres, eso es crimen de guerra. Y eso se puede perseguir
posteriormente. Pero la idea es que si entras a una casa vas porque solamente estás buscando alimento, no es porque quieras aprovecharte de la situación que existe. Entonces, pues los ejércitos se van a identificar por el uniforme. La primera situación es, tienes que dejar a un lado a los civiles, a los paisanos, pero los paisanos no pueden pelear en la guerra, claro que sí, pero la regla que existe para que no haya perfidia en la guerra es que los paisanos, si van a combatir, tienen que mostrar las armas. O sea, tienes que mostrar que estás combatiendo. Tienes que sacar el rifle o las pistolas en la mano para que entonces yo pueda entender que aunque seas paisano, vas a ser objeto de una reyerta o estás participando en las hostilidades. Eso es muy importante porque mucha gente piensa que como tú no son paisanos y otros son militares, voy a participar en las hostilidades y no va a haber causas o no va a haber consecuencias. No, la situación está en que si participas, te sometes necesariamente a las leyes de la guerra. Y si te agarran, pues discúlpenme, pero va a ser un juicio muy breve y la sanción por utilizar las armas en contra de los ejércitos, pues va a ser definitivamente la muerte y el fusilamiento. Lástima, pero así es. Por lo tanto, o tienes que tomar un bando, o te vas a incorporar al ejército, preferible, o estás expuesto a que termines en un pelotón de fusilamiento. Así de sencillo. Esa es la situación con los paisanos. De ahí en fuera saben ustedes que hay que respetar las propiedades, hay que respetar la vida, hay que respetar a la población civil, aunque también debemos de ser sinceros, durante la Segunda Guerra Mundial eso fue lo que menos se respetó. Hubo una cantidad impresionante de pillaje en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Otra situación, el estatuto del espía. ¿Qué es el espía? El espía es una persona que toma información de un bando y se la comunica al otro bando. Entonces, espía puede ser un propio del ejército, puede ser una persona distinta del ejército o puede ser una persona que es del otro lado, que es del otro ejército, pero a lo mejor vestido como si fuera una parte del ejército del otro lado. Situación, yo investigo los planes de batalla, los agarro porque voy a comunicárselos al otro. Si me agarran en el campamento del lado de que no soy, o sea, del lado que no le voy a informar nada, y me agarran con los documentos, me pueden considerar espía y la sanción va a ser fusilamiento, muerte. ¿Ok? Pero si yo agarro los planes y me echo a correr pensando en esa tarugada, ahí van los balazos, me echo a correr, y como en las películas me pueden tirar 400 y nunca me dan, ya ven que así son las películas, James Bond le pueden pasar de ametralladoras y él con su pistola mata a los 16, ¿no? O sea, son de esas cosas que uno no cree, pero bueno. Entonces, si llego con suerte al otro lado y en la persecución vencen al otro bando, ahí va la regulación. Aunque me encuentren, no me pueden matar. Pero entonces, ¿cómo va a estar mi régimen? Voy a ser prisionero de guerra. Si me agarran en el otro lugar, si me fusilan, pero con los ojos cerrados. Pero si yo llego al lugar donde corresponde y ahí me agarran, no me pueden hacer nada. Soy prisionero de guerra. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ese es el régimen del espía. Por lo tanto, si van a ser espías, pues lleguen a su lugar primero, antes de cualquier cosa, porque solamente así van a poder salvar su vida. Otro problema que se tiene en la guerra terrestre es el problema de los mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario es un soldado pagado y se le paga por día de batalla o por muerto, pero se le paga. ¿Qué sucede? Es obviamente, tú peleas una guerra por el honor de tu país. Tú peleas una guerra porque estás
buscando algo que tú puedes considerar hasta justo, la soberanía, la seguridad, lo que tú digas y mandes. Pero si tú solamente peleas por un ejército, por un país, porque te van a pagar, pues estaríamos enviando un mensaje equivocado, pues estaríamos hablando de que puedes andar contratándote para matar gente y eso es deleznable de cualquier punto de vista. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si se acredita que eres mercenario, dicho de otra manera, eres extranjero, no acreditas ningún interés en la lucha del país, porque ojo, si tú tienes hijos nacionales de ese país o tienes a tu esposa nacional de ese país, se puede entender hasta cierto grado que tú estés peleando por ese país, porque a lo mejor ya es tuyo, tienes raíces de vinculación como es tu esposa o tus hijos. Pero si nada más eres una persona que tu único vínculo con el ejército del otro país es porque te pagan, entonces eres un mercenario. Y la sanción para los mercenarios es la muerte automática por fusilamiento o por cualquier método, pero se le hace un juicio muy breve, pero si se acredita el mercenarismo, entonces lo condenan a muerte. Esa es la sanción para un mercenario. ¿Ok? Otro aspecto muy importante es la perfidia. La perfidia es cuando tú utilizas trampas para dejar al otro bando expuesto y entonces te aprovechas de la sorpresa o de que estaban ellos aproximándose con confianza para entonces acribillarlos. Es el caso de que esto saco mi bandera blanca y justo cuando los tengo a tiro empiezo a dispararles. Pues eso es perfidia, es cobardía. Entonces, en el método, en el medio terrestre, la perfidia se paga muy caro. Si se acredita que un soldado o un grupo de soldados actuó con perfidia, lo más seguro es que les vayan a condenar a muerte y los fusilen, porque eso no está permitido de acuerdo con las leyes de la guerra. Eso es por lo que se refiere a la guerra terrestre. Guerra marítima. Una, generalmente en el mar, pues obviamente estábamos hablando del alta mar, no se debe de hacer tanto en tierra, en aguas territoriales, pero la idea en el alta mar es que los buques de guerra tienen que tener presente al otro buque de guerra y de la misma manera que como hablábamos de los civiles y del ejército, si van a combatir tienen que mostrar las armas. Obviamente para un barco de guerra es muy difícil ocultar los cañones. Estamos hablando de que es algo que es evidente. Por lo tanto, pues sí existen algunos métodos de guerra que ya han dejado de ser funcionales, como por ejemplo disfrazar los barcos. Antes se podía disfrazar un barco de guerra como un buque mercante. Es más, de eso se apoyaban los piratas. Los barcos piratas no parecían buques de guerra, sino parecían buques mercantes. Y entonces, ¿qué sucedía? Ya cuando estaban muy cerca los buques mercantes que atacaban los piratas, sacaban los cañones y los sorprendían, y entonces llegaba el emparejamiento y el abordaje y a sacar las mercancías. Eso era lo que sucedía hace mucho tiempo. Hoy es más difícil, es muy difícil pensar en que es posible disfrazar a un buque de guerra como buque mercante o viceversa, pero sin embargo puede llegar a suceder. Si sucede, si pasa, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que si vas a atacar disfrazado de un buque mercante, cuando llegues al lado del buque mercante, lo que se debe de mostrar son las armas y de que vas a atacar. O sea, esa es la regla fundamental. Ya si yo veo que estás atacando y están tus armas a la vista, pues entonces tendremos que batirnos en el duelo y pues a ver quién hunde a quién, pero necesariamente se tiene que dar. Vuelvo a insistir, hoy es más difícil eso, porque los barcos de guerra y la construcción naval lo que hace ver es que es muy difícil y ocultar que eres un buque de guerra. Tan difícil que ya incluso hasta los colores son más, son grises y entonces eso te hace ver que es un buque de guerra, pero antes era posible disfrazar los buques mercantes de guerra y los de guerra mercantes. Pero bueno, a final de cuentas,
Eso es lo que pasó durante muchísimo tiempo. Una de las cuestiones que se puede considerar perfidia no es que se disfracen, o por ejemplo un buque mercante puede disfrazarse de otro país con el fin de escapar de la zona de batalla. ¿Eso qué quiere decir? De pronto me encuentro con un barco mercante, a lo mejor el barco mercante para tratar de escapar pone una bandera de otro país y entonces tú cuando ves la bandera dices, ah, caray, este no es el país, no es del país que yo estoy combatiendo. Y entonces lo dejas ir, pero es solamente una situación de escape. Ni siquiera podemos considerar que deba de ser una táctica normal. De tal manera que una vez que ya escapaste del barco, pues tú sacas otra vez tu bandera y la vuelves a poner. Pero eso solamente son estrategias de escape. Pero, por ejemplo, se considera perfidia cuando un barco se disfraza, un barco de guerra se disfraza de un buque hospital. Porque tú cómo puedes pensar que un buque hospital te va a atacar. Eso sí es perfidia. O si, por ejemplo, es un barco donde aparecen las banderas de la Cruz Roja. Ahí también consideramos que es muy, muy difícil poder evitar la sorpresa y entonces se puede presumir que hubo perfidia. Es decir, yo si eres de la Cruz Roja, es lógico que no te voy a atacar, pero pues resulta ser que lo utilizaste como un recurso para que yo me acercara y entonces me empiezas a atacar, entonces quizás usaste perfidia. Eso no está permitido en la guerra naval. Otra cuestión es que los submarinos tienen que salir a flote, tienen que salir a la superficie cuando atacan. No pueden atacar desde el fondo del mar, de tal modo que cuando salen y atacan tienen que mostrarse como si fueran unos barcos normales. Ahora bien, en contraposición, las minas submarinas, que así como los jueguitos, bueno, creo que no les tocó a ustedes, pero a nosotros nos tocaba un jueguito en donde había un submarino que podía cambiar de rumbo y tú ibas arriba en el barquito y soltabas las minas y el chiste era que con las minas que tú lanzaras, pues le pegaras al barco para hundirlo. O a lo ¿No mejor es le como podías en dar uno Batalla Naval? como batalla naval, pero de video. Entonces era un juego de Atari de hace muchísimos años que soltabas las minitas y entonces tratabas de darle al condenado barco, ¿no? Pero bueno, o sea, a veces que tiraba la mina y como se tardaba en llegar hasta donde estaba el submarino se movía y ya no le pegabas, nada más se veía la explosión en el piso. Bueno, eso sucedía y eso se puede manejar, pero la regla es que las minas tienen que estar desactivadas una hora después de que se lanzaron al mar. O sea, la idea está en que no debes de permitir que las minas estén activas todo el tiempo, sino que una vez que lanzaste las minas, si las minas no le pegaron a nada, deben desactivarse en exactamente una hora después, de tal modo que puedas, que no se dé lo que pasa en las minas terrestres. En las minas terrestres actualmente, todavía en Europa, son minas de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y resulta ser que pues las pusieron porque ahí estaban cerca los cuarteles y todo eso, y resulta que nunca se acordaron quitarlas y entonces todavía hoy hay un gran peligro porque muchos niños se ponen a jugar por esa zona, le pegan con el balón o se paran encima de la mina y pobre chamaco se despedaza porque explota la mina y sale volando él. Y desgraciadamente eso ha costado el problema de que hay niños que por esa situación han perdido piernas, han perdido brazos, bueno, no digamos la vida, ¿no? Esos son de los que sobrevivieron, qué padre, pero pues el problema está en que hay una situación, acuérdese que no hay retardo, Rubio, así que mejor aproveche lo que pueda. Este, mm, Eso es lo que pasa en las minas terrestres. Entonces, en las minas marinas es necesario que se desactiven las minas para no causar más daños al ecosistema. Eso es a grosso modo en la guerra marítima. Y por último, la guerra aérea. Bueno, la guerra aérea todavía es más compleja porque habíamos comentado ya que existía un viejo tratado en el cual
no se prohibía el arrojar bombas desde globos aerostáticos. Esto nos da la idea de que siempre estuvo prohibido el ataque aéreo. Siempre estuvo prohibido el ataque aéreo. Sin embargo, desde el descubrimiento de la aviación por los hermanos Wright, hay que recordar que la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra en donde se utilizaron aviones. Si ustedes vieron 1917, hay una escena muy famosa con el avión que de pronto ven cómo se está cayendo y resulta ser que les cae muy cerca y resulta ser que es del enemigo y aunque sacan al piloto, el piloto se vuelve loco y le apuñala a uno de ellos. Una situación bastante fea, pero los aviones fueron utilizados como como instrumentos de guerra desde la Primera Guerra Mundial. Ya no digamos en la Segunda, en donde, como ya les comenté, pues tanto Londres como Berlín fueron completamente destrozados por el manejo de las minas. Y así las cosas, pues hay que recordar que, por ejemplo, el principal jefe de armamento del ejército nazi pues tenía la visión ya de ir a conquistar la luna. Y entonces, pues cuando se empiezan a manejar los cohetes teledirigidos, es precisamente al científico alemán, von Braun, que, que fue el que creó el artefacto, el cohete para llegar a mandar al hombre a la luna. Y que cuando lanzó el primer cohete teledirigido, pues cuando dijeron que si había sido un éxito, que lo mandó a Londres, dijo, sí, fue un éxito, aunque cayó en el planeta equivocado. Su visión era precisamente llegar a la luna. Y esos cohetes teledirigidos, pues obviamente son el antecedente de lo que sucedió para que en 1969 el hombre llegara a la luna. Y técnicamente, pues cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, los rusos se llevaron todos los mapas y todos los cálculos científicos, Estados Unidos se llevó a von Braun. Entonces, te llevó al genio y aunque los rusos llegaron a hacer muchas cosas primero, el primero que llegó a la luna, pues fueron los Estados Unidos porque se llevaron al que sabía de cohetes. Entonces, todo lo demás, pues se quedó ahí en el margen. Bueno, ya para terminar en ese sentido, una cuestión, la guerra aérea no se ha regulado lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque nadie se ha puesto de acuerdo. Aunque todos consideran que es importante tener fuerza aérea, no es cierto que haya una regulación muy importante sobre la guerra aérea. No existe. Entonces, pues habrá que ver si en los años subsecuentes, con todos los adelantos que tienen los aviones actualmente, principalmente los de guerra, a ver si se llega a algún arreglo, algún tratado especial para tratar de regularla la guerra, por la guerra aérea, porque de verdad es muy dañina para los pueblos. Es muy difícil entender al mundo sin los aviones actualmente, pero también es bien difícil ver cómo en muchas guerras los aviones se fueron contra hospitales, contra escuelas, con niños adentro, eso es lo peor. Y ha habido una gran, porque pues puede ser o tratar de ser preciso, pero desgraciadamente a veces se te va una bomba donde no tiene que ir y resulta ser que cae en un hospital o como ya lo dije, cae en una escuela y es una matanza indebida. En la guerra del Golfo, el primer avión, el primer bombardeo fue atacar un hospital. Sí, era un hospital militar, pero era un hospital a final de cuentas y los enfermos que están ahí, ¿qué culpa tenían en la guerra? Y así como eso podemos hablar de muchísimos errores en la Segunda Guerra Mundial por el bombardeo de los aviones. Por otra parte, en la situación actual tenemos el terrorismo. El terrorismo no se puede considerar un acto de guerra porque no se puede atribuir a ningún Estado. Los terroristas son personas que difícilmente están afiliados a un Estado. Y pues, por ejemplo, en el 11 de septiembre del 2001, pues hay que recordar que Osama Bin Laden era árabe saudí, o sea, era saudita. Y la pregunta es, ¿te mandó Arabia Saudita a mandarle los aviones a las Torres Gemelas? No,
fue una situación particular y se presume que hay otros organismos islámicos que apoyaron mucho a Osama Bin Laden, pero definitivamente él no representaba al Estado saudí y por lo tanto ese acto no puede ser considerado como un acto de guerra, pero también es el problema de que el terrorismo no es un acto que pueda ser considerado como de guerra y se considera un crimen internacional. En el lejano 2008, hace cerca de 12 años, 13 años, se supone que la Corte Penal Internacional iba a ampliar las categorías de delitos que ellos iban a poder regular. En este caso, se pensaba que la piratería y el terrorismo eran los delitos a continuación que iba a regular la Corte Penal Internacional, amén de la violación de derechos humanos o el caso de los crímenes de lesa humanidad o el genocidio. Sin embargo, lo que ha pasado es que como los Estados Unidos no han querido ser parte de la Corte Penal Internacional, ha habido muy poco efecto, muy poco eco de las necesidades que tienen las grandes potencias de regular ataques terroristas. Lo del 11 de septiembre fue uno, pero tenemos los casos que ocurrieron en París hace pocos años, creo que como unos 4 o 5, que hubo un ataque terrorista árabe a París y a muchas zonas, al Rataclán y el ataque terrorista también a la revista esta de humor francesa que mataron a todos los periodistas que estaban ahí. No me acuerdo bien el nombre de la revista, pero ha habido muchos actos terroristas y se supondría que debería de existir ya el manejo de estos delitos como delitos de contra el derecho internacional, pero lamentablemente no ha habido el acuerdo internacional para regularlos. ¿Debería? Sí debería. No se ha hecho porque los mismos estados siguen discutiendo si se puede o no se puede hacer una Corte Penal Internacional, cuando en realidad, pues sí, ya se hizo, ya está ahí, pues hay que aprovecharla. Pero pues vamos, si nuestro propio país, al adoptar la Corte Penal Internacional, hizo sus propias excepciones, y si nuestro propio país, al aceptar que existe el derecho de guerra, no acepta las luchas internas, siempre vamos a tener el problema de que no queremos comprometernos más allá de lo que debe de ser. Y eso ha sido un problema casi permanente en la política nacional de nuestro país y obviamente también en el mundo existen muchas trabas para hacer que el sistema internacional funcione como deben de funcionar. Obviamente a las potencias no les conviene, a los países poderosos no les conviene y entonces ellos quieren hacer lo que su santa voluntad se establezca. La Corte Penal Internacional tiene antecedentes desde los tribunales de Nuremberg, pasando por los tribunales contra la Yugoslavia y los tribunales contra Ruanda. Y técnicamente el Tribunal Penal sería la consecuencia de todos esos tribunales. Pero pues mientras existan países que quieran pasar por el medio internacional como si fueran verdaderamente los amos, pues va a ser muy difícil que se logren acuerdos en ese sentido. Y pues desgraciadamente aquí tendríamos que hablar mucho del terrorismo de Estado, que también existe. Los Estados Unidos han hecho terrorismo de Estado muchas ocasiones y solamente el 11 de septiembre pudieron recoger parte de lo que su terrorismo de Estado sembró. Con esto ya terminaríamos el curso, ya es todo, pero tengo 2 minutos 27 y aparte puedo abrir una sesión rápida de unos 10 minutos. Entonces, les preguntaría, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene preguntas que podamos resolver adecuadamente? Dice Alexis. Bueno, no, pero eso es lo del retardo, eso no es relevante. ¿Alguna pregunta de alguien? Si se me termina el tiempo, abro una nueva sesión, pero nada más necesito ver si hay más preguntas, porque de esto sí voy a preguntar en el final, así que mientras menos tengan necesidad de andar consultando
el libro, apuntes, sacar las cosas en claro, pues a lo mejor les va a ir mejor en el final. Profesor, me tardo Dígame. más en escribir la pregunta que en explicarla. A ver, Entonces, pues dígame. pues, bueno, las guerras, no sé si ha habido como mensajeros que obviamente pues llevan comunicados importantes a su país. Sí, Hay acuerdos sobre que los ejércitos obviamente tienen que respetar el paso de estos mensajeros. la verdad es que no existe ninguna regulación al respecto. Sin embargo, el correo se puede también apresar, pero como cualquier soldado, él no tiene la finalidad de cumplir una función de ataque, sino que solamente lleva mensajes. Lo más lógico es que te atrapen y que tú te agarren y te metan como prisionero de guerra, porque tu finalidad solamente era llevar el correo. Sin embargo, bueno, si me pregunta por lo de 1917, la película, en la cual pues se supone que era correo, pues obviamente aquí el problema con el señor es que llevaba arma y que la utilizó. Entonces, pues ahí sí, si lo agarran, pues se lo pueden echar. Ya estamos en los últimos 20 segundos. Voy a terminar. Ok, Alan Santiago, voy a ver, déjeme finalizar esta sesión y empiezo una nueva para que contestemos su pregunta. ¿Ok? Aunque sean unos 10 minutos. Gracias. Termino la reunión.